¿Qué pasa, gamer? Hoy voy a reaccionar a Stardeos, la nueva plataforma que ha creado Dallas Review para hacer frente a YouTube. Y vais a flipar con este vídeo porque vamos a responder las preguntas que todo el mundo se hace. ¿Cuáles son sus diferencias con YouTube? ¿Cómo podemos registrarnos en Stardeos? ¿O es una fumada del 15 de Dallas Review? Pues no os preocupéis que vamos a responder a todo eso en este vídeo. Veréis, este vídeo lo hago porque literalmente hace nada Dallas anunció que iba a sacar Stardeos. De hecho ya la ha sacado, está en fase beta y va a ser como una competencia directa a YouTube. Además, como la mayoría sabéis, mi canal está enfocado a futuros creadores de contenido. Es decir, si quieres crecer en Twitch, en YouTube, lo que quieras, suscríbete a este canal porque es el sitio. Y además, dejar un comentario, un like es gratis y me apoya muchísimo. También voy a hacer este vídeo para dar el apoyo a la iniciativa, ya que todo lo que sea competencia, enriquecer el mercado que ahora mismo domina prácticamente y únicamente YouTube, pues tiene mi apoyo. Además, dicho sea de paso, pues que Dallas no me cae mal tampoco y creo que, bueno, esto se va un poco de tema, pero que se ha sido muy injusto con él en los últimos años, hasta que al final el tiempo, pues bueno, en muchas cosas le ha acabado dando la razón. Entonces no veo el motivo por el cual no apoyarle, además teniendo una página web como la mía, que es de referencia en creación de contenido y que tiene más de 100.000 usuarios orgánicos mensuales y millones de visitas al año, meterle un post y darle un poco de promoción a su iniciativa. Como digo, ni siquiera he hablado con él ni nada de eso, lo hago completamente gratuito. Bien, entonces vamos a ver al final del vídeo mi opinión, vamos a ver el tráiler de Dallas, bueno, el tráiler de Stardeos, no de Dallas, y vamos a ver una cosa súper importante, los puntos diferenciadores de Stardeos con respecto a YouTube, porque... Se habla que Stardew quiere acabar de una vez por todas con la censura en YouTube. Censura de la mano de la dictadura, de lo políticamente correcto y misteriosos ideales en agua. Y antes de empezar el vídeo, recordaros aquí arriba en la tarjeta que voy a dejar enlazada mi curso de YouTube completamente gratuito, donde enseño estrategias muy pro de crecimiento que me han ayudado a viralizar vídeos. Así que si quieres ser futuro creador de contenido, ahí lo tienes, echar un vistazo porque está que te caga. Y vamos a ver el tráiler de Stardeos. Llegó el momento. Después de 9 meses trabajando en esto, de muchísimos dolores de cabeza y que todavía sigo teniendo muchísimos dolores de cabeza, os voy a explicar más cosas del porqué de los retos que aún tengo por delante y que he tenido, por desgracia. Por fin llegó el momento de explicaros cuál es ese proyecto secreto que llevo tantísimo tiempo diciéndoos y que si sale bien, lo cambiará todo. Lo cambiará todo. Lo cambiará todo. Y es que lo que llevo trabajando todo este tiempo está aquí. He lanzado mis propios AirPods, que son gratis y solo pagas el envío. No, ¿de verdad os pensáis que iba a hacer esa payasada? Eso lo dejo para los básicos. Lo que he estado preparando de verdad es esto que vais a ver a continuación. Bienvenidos a Stardeos, la alternativa a YouTube y otras plataformas de vídeo. Stardeos es para creadores que valoran su trabajo y quieren seguridad, estabilidad y transparencia. En Stardeos odiamos que otras plataformas de pronto puedan eliminar tu contenido por el que estuviste trabajando durante años de la noche a la mañana. Años y años de trabajo perdidos sin explicación ni comunicación. Por eso, en Stardeos jamás eliminaremos un canal. Una vez seas creador en la plataforma, tu canal siempre es y será tuyo para siempre. Stardeos valora su audiencia. Por eso, siempre seremos transparentes con nuestro algoritmo de recomendación de vídeos. A ver, eso en la teoría está de puta madre, pero ahora la práctica de hacerla real y tal es lo que está por ver, pero vamos, es lo que estamos valorando, o sea, no podemos valorar el producto final puesto que no lo tenemos. Nada de vídeos de 10.000 visitas en tendencias y de repente perder la mitad de las visitas de un vídeo a otro y que tus suscriptores nunca vuelvan a recibir notificaciones o sean desuscritos sin explicación de tu canal. Aquí siempre te diremos... Es que eso... hay que tener cuidado con estas cosas porque yo que me dedico a básicamente destripar las redes neuronales que conforman YouTube, hay que entender por qué ocurre eso. O sea, no ocurre para joder a los canales realmente. O sea, obviamente el contenido de polémica, salseo, que más incita a debatir a la gente, a comentar y todo eso, son interacciones muy positivas para YouTube que hace que posicione tus vídeos mucho más que otro tipo de contenido. Cuando una persona está suscrita a 100 canales, pues obviamente en el feed de YouTube no le pueden salir notificaciones de los 100 canales. Es que es literalmente y físicamente imposible, ni Stardeos podría hacerlo. ¿Qué le sale? Lo que tenga mayor porcentaje de que le guste y aumente su tiempo de sesión en YouTube, que al final es donde saca el dinero cualquier plataforma. Al final Stardeos también tendrá que ser una empresa. Entonces hay que tener cuidado con eso porque en YouTube ocurre por un porqué. Tened en cuenta que es que se suben miles de horas de contenido
al minuto en YouTube. Y claro, hay mucha gente que suscribe en muchos canales. Entonces, regular eso, la verdad es que es un reto. Y el tema de las visualizaciones cuando bajan, normalmente es porque quitan aquellas que no llegan a un minuto. Es lo que hacen las redes neuronales del YouTube. Por eso a veces también bajan. No es que tampoco las quiten ahí porque sí. Pero me parece muy bien. Aquí siempre te diremos cómo funciona todo. Y tus suscriptores siempre recibirán tus novedades, sin importar el tiempo que lleven suscritos. Pues para algo te los ganaste y confiaron en ti, y no para que una plataforma tiránica decida nunca más notificarles tu contenido. En Stardeos cuidamos de nuestros creadores. A diferencia de otros, nosotros siempre valoraremos y cuidaremos a todos nuestros creadores, independientemente de su opinión política o cualquier otra condición. Pues en Stardeos somos apolíticos y totalmente neutrales. Nunca nos verás como plataforma lanzar una campaña de izquierdas o derechas. Y si tu contenido es polémico, picante, dramático, político o lo que sea que otras plataformas consideran no apto y constantemente te desmonetizan y te impiden ganar dinero del trabajo que tantas horas te costó sacar adelante, no te preocupes. Porque en Stardeos la desmonetización sencillamente no existe y jamás existirá. Pensamos que ya está bien de desmonetizar un vídeo por decir palabrotas, mientras que cantantes famosos que sus videoclips parecen sacados de Webs más 18 disfrutan de una monetización completa. En Stardeos además podrás apoyar a tus creadores favoritos donándoles Stardust, que te permitirá que tu comentario sea destacado y tus creadores favoritos puedan interactuar contigo más fácilmente. Eso de hecho ya lo ha puesto YouTube, que es lo de dar gracias, ¿vale? Que lo veis abajo de vídeos como este o cualquiera, que es como para dar un apoyo extra, porque a ver, aunque algún vídeo de un creador, o sea, tenga cierta calidad y no tenga casi likes ni comentarios, pues para que se apoye, pues ya creo que ya está puesto en YouTube, de hecho. O sea, si fijáis abajo debería de salir lo de gracias y tal, que es para como donar y que se resalte el comentario. O sea, eso ya está, pero ha sido muy reciente. Un tema importante que se menciona ahí, el tema de política, contenido picante. Cojones, que estoy podrido, me están viendo aquí unos putos gases que ya empezar a volar. Cojones. Vamos a ver, hasta cierto límite. Obviamente, si violentan la ley, ni Stardeos, ni Star 3, ni Star 4, vamos, o sea, chiste más malo que una mierda, pero bueno, estoy volcado. Da igual, porque te van a tirar el vídeo y te pueden hasta tirar la plataforma. O sea, si esto se convierte en Viva la Pepa, hacemos vídeos de exaltación al terrorismo, al odio, de porno, ¿sabes? O sea, cuidado, fácilmente. Stardeos está y siempre estará dedicado para creadores y pelearemos por vuestros derechos de expresaros artísticamente como os venga en gana, sin tener que estar coartando vuestras libertades pensando en el «ay, no puedo hacer esto porque me desmonetizarán». Si ya te gusta lo que estás oyendo, espera, porque pronto viene lo mejor. En Stardeos jamás eliminaremos vídeos por motivos absurdos, así que tus vídeos siempre estarán seguros en la plataforma por siempre. Ahora bien, puede que alguna vez seamos requeridos por ley a eliminar un vídeo que tal vez resulte contener algo ilegal, como tener material con derechos de autor, canciones con copyright. Obviamente no queremos convertirnos en unos delincuentes y hacer peligrar al resto de creadores por contener algo que pueda ser ilegal en nuestra plataforma. Pero incluso aunque esto pueda suceder, a menos que nos obligue un juez, siempre mantendremos los canales de los creadores activos, porque en Stardeos no existe sistema de strikes alguno. Incluso si viniera una discográfica a exigirnos que eliminemos tus vídeos por contener canciones con derechos de autor para los que no tenías licencia, nunca tendremos sistemas absurdos de strikes. En Stardeos siempre estarás seguro. ¿Y cuándo estará la plataforma disponible? Ya estamos en fase beta para creadores aprobados. Así que si eres un creador que ya tiene algunas miles de visitas en tus vídeos, mándanos una solicitud y te aprobaremos para subir contenido. Y si eres un espectador, por favor, ayúdanos y ayuda a tus creadores favoritos diciéndoles que suban su contenido a Stardeos. ¿Y cómo hacéis competencia a YouTube si no es posible? Como sabéis, es imposible competir con el coste de los servidores tan impresionante que tienen plataformas como YouTube. Por eso, hemos implementado y desarrollado una nueva tecnología de P2P en la que los usuarios que ven los vídeos también lo están compartiendo con otros. Y los creadores ganan dinero a través de la publicidad que mostramos en sus vídeos y de los tips de la gente, que pueden posicionarse en el top de las personas que más apoyaron cada vídeo. Tenemos muchos más planes para el futuro, como tener nuestro propio servicio de ads para no depender de terceros. De vosotros depende que este proyecto salga adelante y sea más justo para la audiencia y sus creadores. Y es que son todo ventajas, sí, pero no todo es tan sencillo. Stardeos es un proyecto genial, pero ahora mismo estamos solo en fase beta.
Hay un par de cosas. El tema de los anunciantes, claro, vamos a ver, si tú haces contenido más polémico, picante, etcétera, a ver, eso en YouTube se hace y en Facebook también porque el producto somos nosotros, ¿vale? Los consumidores, y tienen que tenernos enganchados el máximo tiempo posible porque así ganan el máximo dinero posible. Segmentando, o sea, tú tienes parámetros para hacer campañas, como yo he hecho, por ejemplo, en Facebook y tal, de segmentación. Puedes segmentar de rango de edad, de comportamientos, de gustos personales. O sea, vamos, que saben hasta el grano que tienen en el puto culo y pueden ir al target que quieren los anunciantes y segmentarlo. O sea, por eso aceptas todas estas políticas en YouTube, Google y tal cuando te creas una cuenta. ¿Qué pasa? Que la mayoría de anunciantes quiere anunciarse en contenido que sea para todos los públicos. Como es obvio, no contenido que tenga cosas raras como las que he comentado antes. Entonces, para que haya volumen de anunciantes suficiente y dinero en circulación en la plataforma, cuando quiere tener estas políticas tan laxas, por decirlo de alguna manera, yo creo que restringe mucho el abanico de anunciantes y veremos qué tipo de anunciantes son los que se anuncian, porque si luego sale ahí un anunciante de una página porno, pues ya me contará. Entonces esto al final hay que tener cuidado de que si se lleva a cabo dentro de un marco legal, a ver si no es en vez de la Deep Web, el Deep YouTube. Entonces, bueno, que si se hace el Deep YouTube y funciona y la gente lo quiere y los creadores están a gusto ahí, es que ya digo, es que de puta madre, pero tengo ganas de ver cómo avanza este proyecto, ¿no? Dependerá de vosotros, los creadores que queráis participar en este inicio, y la audiencia que os quedéis y veáis su contenido aquí en Stardeos. Queremos trabajar con vosotros y no contra vosotros, como hacen en otros lados. Queremos escuchar vuestras dudas, opiniones y sugerencias. Siempre estaremos aquí para responder de manera honesta, directa y leal. De vosotros dependerá el futuro de este proyecto. Así que primeramente, gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en las estrellas. Bien, ojalá esto pudiera haber sido un anuncio dentro de una sala con fuegos artificiales y cosas así, pero sencillamente no tengo tanto dinero y además una sala con fuegos artificiales probablemente se habría incendiado, así que tampoco es plan de morirme yo y morir los que están en la sala. Sé que todo se ha sonado perfecto al principio en el tráiler y es que lo importante que es la idea y el enfoque del proyecto está ahí. La capacidad de poder dar a los creadores de contenido que se metan dentro de Stardeos la capacidad de tener por siempre sus cuentas y no temerle a la desmonetización, no temerle a los strikes, no temerle a ese tipo de cosas, creo que es lo más importante de todo. Ahora bien, si vosotros queréis que esto funcione, aunque no seáis creadores, sí podéis hacer que funcione de la siguiente manera. Lo primero de todo que podéis hacer es registraros. Ya está abierta la web, podéis ir a stardeos.com, entráis, os registráis, verificáis vuestro email y listo. Coño, le pillan un frame ahí que no me esperaba el cambio que ha hecho. Consejo, que no haya que registrarse con email solamente, que se pueda vincular cuenta de Google, cuenta de Facebook. Cuantas más cosas se puedan vincular, de las más comunes que se usan, mejor para registrarse. Y básicamente porque eso, y lo que me he dado cuenta que tienen lo del Adblock, que a ver, que en principio está bien, pero es que ahora mismo no tienen anunciantes. Esas dos cosas hacen que le llegue mucho menos tráfico a la plataforma, entonces es peor. Y además, la primera es que el cliente, o sea, el marketing es así, cuanto más clics tenga que dar para hacer una conversión, en este caso registrarse una conversión, como él bien ha dicho aquí, más difícil que lo hagan, menos clientes van a llegar. Entonces, el cliente hay que tratarlo de esa manera, cliente, usuario, llamadlo como queráis. Entonces, vincular la cuenta a un clic, eso lo tienen que poner sí o sí. Estamos todavía en proceso de desarrollo, ¿vale? YouTube es una plataforma que lleva ya más de una década existiendo y nosotros nada más que acabamos de comenzar ahora mismo. Lo próximo que quiero insertar sí o sí es el livestream para que podáis también disfrutar de directos ahí dentro, pero ya hay una función muy buena que el resto de plataformas no tiene. Y mucho ojo, porque si Stardeos funciona, estoy viendo ya a YouTube y a todas las demás compañías copiando. Espérate, a ver qué idea era, porque a lo mejor como fuera lo de los comentarios y bajo el volumen sin querer, se lo han podido copiar, porque los comentarios de gracias de YouTube que he mencionado yo antes, ahí lo he pausado. Literalmente grabé esto hace un mes y esta idea llevaba desde hace un año que la tuve. Y justo hace 2 días YouTube anuncia una función similar, pero no muy bien implementada, así que bueno, XD. No sé si se referirá a lo que yo he dicho al principio. Fijaros la cosa, lo de gracias, lo de destacar los comentarios. Y a YouTube y a todas las demás compañías copiando. Y lo que son estas cositas de aquí, que son los Stardust. Son básicamente una moneda interna que si la compras puedes donar dentro de los vídeos y hacer que los vídeos también cambien de medalla. ¿Qué ocurrirá? Que esto es la forma perfecta para que el contenido de calidad sí triunfe. ¿Por qué? Próximamente estaremos implementando distintas formas de hacer el contenido recomendado personalizado para cada usuario a medida más os vayáis registrando. Esto es una idea que te caga. Y en verdad,
Yo creo que esto, pero es que es todo. O sea, entonces todo el funcionamiento de Stardust es todo el funcionamiento del botón de gracias de YouTube, que es exactamente igual. Dar una donación al creador y cuanto más grande sea, más arriba pone el comentario de ciertos niveles. Creo que era además, de hecho, 4 o 5 niveles igual. Así que creo que se refiere a eso, macho. Y efectivamente es que eso lo ha puesto YouTube hace 2 días. Y más personas vais entrando en Stardust, podremos ver qué tipo de contenido os gusta más ver y qué tipo de contenido os parece de calidad para poder darle un tip como exactamente funciona en Twitch. Y ese precisamente será el contenido más promocionado. A diferencia de YouTube, que muchas veces os da auténtica rabia tener que clicar en vídeos que duran 20 minutos porque pensáis, uff, a lo mejor lo he estirado más para ganar más dinero. Ya que YouTube se metió en un bucle de hacer y de obligar a los creadores a hacer vídeos larguísimos para poder cobrar algo de sus vídeos. En lugar de eso, en Stardust lo que vamos a tener es que vosotros podéis recompensar a los creadores y si queréis, al donar, vuestros comentarios saldrán en la parte superior. Como podéis ver aquí, ordenados según los Stardust que habéis donado y como salen arriba del todo, seguro que vuestros creadores favoritos os responden. Así que es una manera genial para tener interacción con vuestros creadores favoritos, para promocionar el contenido que consideréis de calidad, no más clickbait y no más payasadas, y poder nosotros hacer un algoritmo de recomendación correcto para ver lo que más gusta a vosotros y que no sea un vídeo basura simplemente con una miniatura llamativa y punto. Así que si queréis apoyar el proyecto, lo mejor que podéis hacer es suscribiros directamente. Si queréis directamente apoyar el proyecto, podéis hacerlo a través de la cuenta de Stardust oficial o a cualquiera de vuestros creadores favoritos, los cuales obviamente se llevan la mayor parte del dinero de la suscripción. Pero no solo además salís en los comentarios destacados y os pueden responder vuestros creadores favoritos, sino que encima también salís en la lista de los que más han donado a este vídeo, así que vuestro nombre quedará por siempre inmortalizado aquí. En el caso de que no queráis o no podáis tipear los Stardust, dentro de muy poco llegará la publicidad y precisamente esto es un reto muy importante y es conseguir sponsors para que patrocinen Stardust y de esa manera no depender de terceros y poder siempre ofrecer monetización a los creadores, bien sea con publicidad, bien sea con Stardust o bien sea con suscripciones, y a vosotros la audiencia daros un contenido sin censura, de calidad, que os guste de verdad, valorar a los creadores que realmente os gusta a ver y que sepáis que nunca van a desaparecer de la plataforma y que podrán hablar con total libertad sin necesidad de estar censurándose palabrotas. Probablemente haga otro vídeo haciendo preguntas y respuestas sobre todo lo que estáis viendo de Stardust ahora mismo, así que seguramente haga un segundo vídeo hablando sobre ello, pero estos son básicamente las cosas básicas que vosotros como audiencia podéis ayudar a que Stardust se haga realmente algo grande y consigamos sobrevivir. Lógicamente nos estamos enfrentando a una competencia que lleva décadas establecida en el mercado y que son gigantescos, con lo cual no espero que esto sea un éxito absoluto desde el primer minuto. Lo bueno es que, bueno, a ver, es que YouTube es para mí inalcanzable. O sea, ojalá esto fuera la revolución de la puta hostia. Pero es que, o sea, lo de YouTube es que literalmente es la página después de google.com, que no habría ni que contarla, más visitada, o sea, del mundo. Buscador más usado. Me gusta mucho lo de los Stardust, eso. Que lo pongan ahí, el top ese, me recuerda a Twitch, esa fusión así guapa, y la verdad es que está muy bien la página en general. Y también lo que iba a decir es que aunque YouTube lleve mucho tiempo en el mercado, tú ya ves estéticamente y de otra manera, como yo hago en mi canal de YouTube analizando las redes neuronales, antes era un algoritmo, ya son redes neuronales las que manejan por dentro YouTube, ¿vale? Ve el punto donde está ahora, entonces ya no vas a crear un Stardust, coño, como el YouTube de hace 6 años, sino que vas a crearlo parecido, sabiendo lo que sabes ahora del YouTube actual. Y, coño, se ve directamente en lo que estamos viendo en Stardust. Ahora vamos a entrar dentro de Stardust y lo vamos a ver desde fuera, desde nuestro ordenador. ¿Por qué? Porque nos faltan aún creadores en distintos idiomas. Una cosa que le he dicho a los creadores es que es muy importante que no hagan resubidas, porque el contenido que veréis aquí dentro de Stardust no estará en YouTube. Esto es muy importante porque vosotros como audiencia no queréis entrar aquí para ver exactamente el mismo contenido que ya podéis consumir en la otra web. Pero eso aquí será un sitio para contenidos sin ningún tipo de censura dentro, por supuesto, de los márgenes de la ley. También, por cierto, tenemos esto de aquí que te indica cuántas personas están viendo el vídeo Esa idea es buenísima también. al mismo tiempo contigo. Así que si queréis ayudar a que Stardust se haga una web grande, lo mejor que podéis hacer, aparte de lo que os he dicho, son 2 cosas. Primero, recomendarle a vuestros amigos que se registren, porque registrándose lo mejor que podemos hacer es tener vuestra información de contacto para poderos enviar cualquier tipo de actualizaciones. Cuando lancemos el livestream, cuando lancemos la aplicación, que todavía está por venir, cuando hagamos cualquier tipo de actualización en la web, lo tendréis. Así que a medida que vamos desarrollando, vais a obtener
tener cada vez más y más cosas. También porque si os registráis y seguís a vuestros creadores favoritos, obtendréis notificaciones cada vez que suban vídeo en vuestro email de momento. Y eso es otra cosa que le quiero poner mucho énfasis. Voy a hacer que siempre que sigáis a alguien recibáis una notificación. Nada de tener que clicar la campanita para no sé qué, para no sé cuántos. No, si sigues a alguien es porque le quieres seguir y vas a recibir sí o sí notificaciones de su contenido. A diferencia de YouTube, que lo que hace es que si no miras mi canal durante 2 días ya nunca más te lo vuelve a recomendar. Pero como os he dicho, nos enfrentamos a un gigante absoluto con décadas establecida en el mercado. Entonces es 1000 veces preferible tener una audiencia buena, una audiencia fiel, como sois vosotros, que intentar apelar a absolutamente todo el mundo. Es que tiene sus pros y sus contras, tío, porque claro, YouTube lleva tanto tiempo y tiene lo de las notificaciones en personalizadas también, porque justamente también ayuda a que no olvides para siempre creadores. Tú imagínate, te suscribes y hoy te gusta mi contenido, pero tu inquietud de ese tipo de hecho que te hizo suscribirte a mi canal cambia de aquí a un año. Y le diste a personalizada. Entonces YouTube, las redes neuronales van a saber qué tipo de contenido estás consumiendo, qué tendencia estás llevando tú con el tiempo y tal. Y gracias a tenerlo personalizada, es cierto que a lo mejor no te lo muestra en los próximos 2 meses, pero a lo mejor ocurre algo que hace que te muestre un vídeo de manera eventual de ese canal que te suscribiste, que de otra forma no te lo mostraría. Entonces al final tendrías que estar suscribiéndote y desuscribiéndote. Puede ser bueno o malo, es lo que digo. O sea, es diferente y tampoco veo todo malo lo que tiene YouTube. O sea, que lo tiene un porqué, porque tiene una experiencia detrás y tal. Y lo que sí veo guay, aparte, bueno, de todo en general, es que lo veo muy bien. Yo simplemente estoy dando mi opinión, lo estoy criticando de una manera que creo que es constructiva y aportando un poco desde mi punto de vista de lo que sé de YouTube y tal. Lo de la gente viendo online, eso mejora las conversiones mucho. En este caso, seguir viendo el vídeo, básicamente. A que tengas más retención, a que pase de un vídeo a otro, etcétera. Eso siempre ayuda. De hecho, habéis fijado que en muchas tiendas online te ponen, no sé, periquito, no sé cuánto, están viendo este artículo, o ha comprado tal, ¿sabes? Eso no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Vais a tener varios exclusivos, también míos, porque yo voy a seguir creando contenido, por supuesto. Y vais a tener exclusivos tanto míos como de otros creadores subidos aquí. De momento aquí vais a tener todos mis vídeos desmonetizados que ya están fuera de YouTube, y muchas otras cositas más que se vienen pronto. Quiero que esta sea una plataforma de verdad justa para creadores y para audiencia. Me he roto el coco para hacer las mejores políticas posibles y que todo el mundo se sienta cómodo aquí dentro. Y he podido hacerlo gracias a años y años de injusticia de estar en YouTube. Quiero que siempre sintáis que las cosas que hago, las hago bien. Y por favor, si en algún momento hago algo que consideráis que no esté bien, por favor os lo pido, me criticáis. Porque a diferencia de lo que ha estado haciendo YouTube estos años, por ejemplo con el YouTube Rewind, que cada vez se desconectaba más y más de su propia audiencia, yo no quiero desconectarme de vosotros. Porque como YouTube se volvió un monopolio, ya le da totalmente igual al tipo de relación que tiene con su audiencia. Pero a mí eso no me da igual. Y quiero que cada acción que se haga en Stardeos sea una acción que vosotros, la audiencia, os parezca bien. Cada función que simplemente, cada campaña que hagamos, incluso si algún día hacemos Stardeos Originals con a lo mejor algún tipo de serie ahí dentro, o hacemos un Rewind pero de Stardeos, pues que sea algo que a la audiencia le guste, no algo que le guste a las marcas y le guste a los anunciantes. Porque para mí, en el top 1 de prioridades está la audiencia, y siempre lo ha estado. Así que nada, yo he puesto muchísimo dinero aquí y sigo poniendo todos mis ahorros en este maldito proyecto. Ojalá funcione, de verdad, de vosotros depende. Recordad que mi objetivo con todo esto es al final, dentro de un plazo de 10 años, espero, poder abrir mi laboratorio. Así que este es el primer proyecto que lanzo. Si no funciona, qué lástima, honestamente, porque pienso que es un proyecto súper bonito. ¿Eso es en serio, tío? Lo de que va a abrir su laboratorio. Es que algo me quiere sonar, tío, pero a lo mejor es una fumada, un lingotazo que me he metido aquí antes de grabar este vídeo, de que estudió genética o algo así. Dejadme en los comentarios si lo sabéis, porque no sé si es fumada de porro que ha metido, que ha hecho... Venga, sigo grabando y ha dicho esa banalidad, o es verdad. Yo creo que es verdad, ¿eh? Yo creo que va en serio completamente, ¿no? Lo mejor que podéis hacer ahora mismo es registraros. Sin lugar a duda, es la única manera de poder hacer que esto empiece a arrancar. Registraros y empezar a tener usuarios es la única forma de poder empezar con esto. Y lo segundo, empezar a usar la web, volver a visitarla cuando haya los exclusivos. Felicitar a los creadores cuando suban los vídeos aquí. Y también, por favor, sed comprensivos, entended que no tenemos todas las funciones que tiene YouTube, porque de nuevo, es una compañía multimillonaria y esto lo he hecho yo con mis ahorros. Punto. Si algún programador quiere ayudarme, por cierto, no a tiempo completo, sino simplemente dar algunos consejos o lo que sea, ayudar un poco, es bienvenido. Y si vosotros también queréis dar consejos y feedback, también es súper bienvenido. Vuestra opinión me importa muchísimo y lo digo 100% honesto. Quiero que esto de verdad sea un sitio donde creadores puedan hacer el contenido que les plazca con total libertad creativa y que audiencia disfruten el contenido con total libertad. Y si vuestro creador favorito no está aquí, por favor, aseguraos de que sepa la existencia de esto. Por cierto, quiero aprobar a todo el mundo independientemente
independientemente de si son amigos míos, no son amigos míos, o incluso hasta si les caigo mal, me da totalmente igual. Quiero que esto quede totalmente aparte de mi imagen, porque esto es una cosa que mucha gente se dedicó a decirme en plan de, ay, si tu imagen afecta a esto. Bueno, primero yo no puedo ocultar que esto es mío, sencillamente sería súper deshonesto intentar ocultar esto es un proyecto mío. Pero digo en serio, quiero diferenciar por completo mi imagen de lo que es esto y mis problemas personales de lo que es esto. Esto es algo totalmente aparte, así que si algún creador quiere entrar, aunque yo no le caiga bien, no pasa nada, tiene las puertas abiertas para entrar cuando quiera y poder empezar a expresarse libremente, a diferencia de lo que ocurre en YouTube. Y nada, eso, recordad que al final todo depende de vosotros, y si podemos hacer que esto funcione, de verdad va a ser increíble, va a ser una plataforma totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados. Y nada, dejadme en los comentarios preguntas que podáis tener o sugerencias que podáis tener, y ahora ya que puedo hablar de esto de forma totalmente tranquila, os iré contando todos los problemas que he ido teniendo con el proyecto, cómo se ha ido retrasando, cómo se han dificultado muchas funciones que pensaba que estarían para la primera versión. Y nada, eso, porque quiero ser honestamente lo más transparente posible. A diferencia de lo que hace YouTube, que mantiene su algoritmo absolutamente oculto y no tienes ni idea de por qué a veces algunos vídeos están aquí o allá, quiero que Stardeos sea totalmente lo opuesto a eso. Pero totalmente lo opuesto. Y nada, chicos, no olvidéis entrar y recordad que también estaré respondiendo algunas preguntas en este mismo vídeo. Así que si entráis y comentáis, intentaré responder el mayor número de preguntas posibles. Seré yo respondiendo, por cierto. Y nada, chicos, gracias por todo. Espero que esto sea el inicio de una nueva época. Y si no lo es, si por algún motivo no funciona, no pasa nada, porque pienso hacer un montón de proyectos más hasta conseguir alcanzar mi objetivo definitivo, que es montar el laboratorio para que todos podamos ser inmortales. Suena estúpido, pero vamos de camino hacia allá. Gracias por todo vuestro apoyo. Sin vosotros no estaría aquí ahora mismo haciendo lo que hago. Así que gracias por todo, se os quiere un montón. Hasta pronto. Ojalá, me parece espectacular, o sea... bueno, vídeo aquí random de salseo de la hostia. Me parece espectacular, la verdad. Vamos a poner la cámara guapa, porque esto ya no sé el tiempo que llevo. Llevaré aquí 4 lustros y que me vaya al puto objeto. Que parece que estoy aquí en una tetería, tío. Lo siento porque no tengo el foco y estoy con la luz, pues bueno, una luz que tengo cálida enfrente, otra que tengo muy floja, que es la luz blanca, que es una puta mierda, y la de atrás. O sea, que parece que estoy aquí fumándome una cachimba, pero no es verdad. Y ya está, o sea, chicos, me parece por este lado la reacción brutal, apoyo absoluto a Dala, ojalá que vaya bien, ojalá que tire para adelante el proyecto. Tiene muchos problemas por resolver todavía, porque es lógico, está en fase beta, los retrasos son muy normales en cualquier tipo de proyecto y más de este tipo, que es súper mega ambicioso. O sea, es que ya digo, que YouTube es que es el top mundial, es como que querer hacer una montaña más alta que el Everest. Que puede hacerlo, coño, pero es que imagínate lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, todo el apoyo del mundo y nada, ole tu guapo desde aquí. Y lo que he dicho, el artículo que lo tiene, lo tenéis aquí abajo en la descripción de mi vídeo, por si queréis echarle un ojo. Aquí resumo lo que es Stardeos y las diferencias que tiene con YouTube. Ya digo, o sea, esto es completamente lo hecho porque yo también me llevo un beneficio, que es hablar de Stardeos, porque ahora mismo va a ser un poco tendencia y moda. O sea, no he hablado con Dallas, no es publicidad encubierta ni polla en olla, o sea, tal cual. Y lo hago porque me apetece, porque creo que es muy sano que le salga competencia a YouTube, sea esto un exitazo o no lo sea, ¿entendéis? Entonces, pues de eso. Y aparte que es que en mi página web es que va de esto, va de creación de contenido. Entonces, como resulta que lo he visto, pues digo, coño, es que me apetece. Para finalizar, vemos la web de Stardeos. Esto sería, fijaros cómo sería lo similar al inicio de YouTube, pero en Stardeos, ¿vale? Con los canales aquí, los espacios azules que son para anunciantes, y aquí arriba a la derecha iniciamos sesión. He intentado registrarme, pero parece que está saturada y no había manera. De todas formas, intentaré ponerme en contacto con la startup, Stardeos, con Dala y tal, para ver cómo sería y si... Porque ahora mismo están aceptando, digamos, creadores de contenido hasta un límite, ¿ok? Entonces, a ver cómo funciona y a ver si tenemos forma de que amplíen la capacidad del servidor, o bueno, P2P, que bueno, que mejoren un poco la página porque está en función beta y tenga menos errores para registrarse y todo eso, ¿vale? Y ya por último voy a dejar aquí en esta dirección un vídeo random de Dala para que acabéis mi vídeo y veáis un vídeo y echéis el rato esta buena tarde que se está quedando. Así que nada, recordaros suscribiros si os mola la creación de contenido, dejar un comentario que es sumamente gratificador para mí, es gratis. Y nada, ir a ese vídeo si queréis echar un vistazo al enlazado. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos gamers.